¿Qué provocó realmente la caída del Imperio Romano de Occidente? Uf, la pregunta del millón. Totalmente. Es una de esas cuestiones que nos persigue desde hace siglos. Y es que no hablamos de un castillo de naipes que se derrumba de un soplido, ¿no? Para nada. Hablamos de un coloso, de un proceso que duró décadas, incluso siglos, si me apuras. Pues justo de eso vamos a hablar hoy. Vamos a sumergirnos en un conjunto de fuentes muy interesantes que nos han facilitado para intentar resolver este misterio. Y la premisa de la que parten es fascinante porque va un poco a la contra. Exacto. Sugieren que, más allá de las famosas invasiones bárbaras, que es lo que todo el mundo piensa, la verdadera causa de la caída podría estar dentro de las propias murallas de Roma. Es un enfoque muy necesario, la verdad, porque esa imagen popular de hordas de bárbaros arrollando un imperio unido y fuerte es una simplificación enorme. Nuestra misión hoy será precisamente esa, separar un poco el mito de la realidad histórica. Y nos vamos a centrar en 3 áreas clave que las fuentes señalan. Una teoría clásica sobre la religión, que hay que desmontar, siempre hay que empezar por ahí. Luego, la profundísima crisis interna del imperio, que es donde creo que está el meollo. Ahí está la clave de todo, sí. Y finalmente, unas decisiones militares que, vistas con perspectiva, resultaron ser fatales. Es una historia mucho más compleja de lo que parece y, en mi opinión, mucho más interesante. Es una historia sobre los propios romanos, en realidad. Pues empecemos por el principio, por el que quizás sea el mito más famoso, el que muchos hemos oído alguna vez. El de Gibbon. Justo. El historiador del siglo XVIII, Edward Gibbon, que lanzó una teoría que tuvo un éxito, arrollador. Caló muchísimo esa idea, sí. La idea de que la culpa de todo la tuvo el cristianismo. Básicamente que esta nueva religión, con su mensaje pacifista, su enfoque en el más allá y todo eso, pues debilitó la moral romana. Que erosionó su espíritu de lucha. Su patriotismo, su esencia, por así decirlo. Pero a ver, ¿qué nos dicen realmente los datos, las fuentes históricas que tenemos delante, cuando se rasca un poco en esa superficie? Pues nos dicen que esa teoría, por muy elegante e influyente que fuera en su momento, no se sostiene. Es un buen ejemplo de cómo una idea puede parecer brillante y encajar en su época, pero no ser cierta. Claro. Gibbon escribía en plena Ilustración. Había un escepticismo general hacia la religión. Exacto. Su teoría encajaba perfectamente en ese molde. Pero si miras las crónicas militares de la época, los registros, pintan un cuadro muy, muy diferente. O sea que, lejos de volverse pacifistas de repente... ¿Qué va? Los romanos cristianos seguían siendo, muy romanos, muy belicosos. Los siglos IV y V, cuando el cristianismo ya era la religión dominante, incluso la oficial del imperio... Sí. Sí. Fueron periodos de una actividad militar incesante. Las fuentes lo dejan clarísimo. El imperio en los siglos IV a VI libró más guerras y obtuvo más victorias significativas que en los siglos I a III. Más que en la época del Alto Imperio pagano. Sí, más. Los ejércitos estaban llenos de cristianos, los generales eran cristianos y los emperadores invocaban al dios cristiano antes de cada batalla. O sea, la idea de un imperio debilitado por un pacifismo religioso es, francamente, una caricatura. Entonces, el problema no era una falta de ganas de luchar. No, para nada. De hecho, como veremos más adelante, quizá el problema era justo el contrario, que luchaban demasiado. Pero entre ellos. Ahí le has dado. El enemigo muchas veces estaba en casa. Vale. Descartado entonces el cristianismo como detonante principal. Esto me hace pensar que la enfermedad ya estaba dentro, corroyendo los cimientos del edificio. Exacto. ¿Qué pasaba realmente en la sociedad romana del siglo V para que fuera tan increíblemente frágil? Las fuentes que manejamos apuntan a una crisis interna muy, muy profunda. Aquí tocamos el verdadero corazón del problema. Las fuentes describen 2 factores que están totalmente interconectados, como una pescadilla que se morde la cola, y que actuaron como un veneno lento. A ver, ¿cuál es el primero? El primero fue una concentración de la riqueza, tan extrema que hoy nos costaría hasta imaginarla. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿tenemos ejemplos concretos? Sí. Las fuentes hablan de los latifundia. Eran fincas tan gigantescas que funcionaban como estados autónomos, prácticamente. Un solo senador podía poseer territorios que hoy abarcarían varias provincias o regiones. Increíble. Y estas fincas no solo generaban unas rentas astronómicas, sino que tenían sus propios mercados, sus milicias privadas y, muy importante, operaban casi al margen del fisco imperial.
No pagaban impuestos, o muy pocos. Mientras tanto, la mayoría de la población. La gran mayoría, los pequeños campesinos, se veían abocados a la ruina. Eran forzados a entregar sus pequeñas tierras a estos grandes señores a cambio de protección, convirtiéndose en siervos, en colonos. Y esto tuvo una consecuencia devastadora para el Estado. Claro, me imagino. Si toda la riqueza está en manos de unos pocos, que además no pagan impuestos, las arcas del Estado se tienen que vaciar. Exacto. El Estado pierde su base fiscal. No puede recaudar lo suficiente para mantener al ejército, que era carísimo, ni las infraestructuras ni la burocracia. Y aquí es donde la comparación con el Imperio de Oriente es tan reveladora. Porque a menudo se nos olvida eso, que el imperio estaba dividido, sí, pero solo la mitad occidental colapsó. Y Oriente sobrevivió, y no poco, 1000 años más. Y la clave de esa supervivencia, según estas fuentes, estaba en su estructura social. ¿Era realmente tan diferente? Radicalmente diferente. En Oriente, la propiedad de la tierra estaba mucho más repartida. Existía una clase de pequeños y medianos terratenientes. Una especie de clase media rural, por usar un término moderno. Eso es. Y esa clase media formaba la espina dorsal de la sociedad, de la economía y del ejército. Eran ciudadanos que pagaban sus impuestos, que tenían algo suyo que defender. Le daba una estabilidad al sistema. Le daba una resiliencia económica y social de la que Occidente carecía por completo. En Occidente tenías a multimillonarios en sus villas fortificadas y, por otro lado, a una masa enorme de gente desposeída. No había término medio. Un sistema así, tan polarizado, parece el caldo de cultivo perfecto para la inestabilidad. Si el Estado es débil y la riqueza está en manos de unos pocos señores de la guerra, con ejércitos privados... La lucha por el poder tiene que ser salvaje. Claro. Y ese es el segundo factor. La consecuencia directa del primero. La incesante y despiadada lucha por el poder. Las élites romanas de Occidente, esas familias inmensamente ricas, estaban obsesionadas con sus propias rivalidades. O sea que miraban más hacia adentro que hacia las fronteras. Mucho más. Como el gobierno central era débil, el poder real residía en quién controlaba al emperador, que a menudo era un niño o un títere, o directamente en quién tenía el ejército más grande. Estaban mucho más preocupadas por eliminar a un rival político en la corte de Rávena que por detener una incursión de los francos en la Galia. La política interna se convirtió en una serie de guerras civiles encubiertas, por lo que entiendo. Totalmente. Y eso nos lleva directamente al siguiente punto. Sí, porque aquí llegamos al punto que para mí es el más alucinante de todo este análisis. Siempre pensamos en las invasiones como una causa externa, ¿no? Como una fuerza de la naturaleza imparable. Sí, la imagen clásica. Pero lo que revelan las fuentes sobre las propias decisiones militares romanas es increíble. Parece que ellos mismos abrieron la puerta de casa. Es que la abrieran, literalmente. Y esto nos lleva a la figura de Estilicón. Un general de origen vándalo, si no recuerdo mal. Sí, que se convirtió en el hombre fuerte, en el gobernante de facto del Imperio de Occidente desde el año 395. Su historia es la personificación de cómo la ambición personal puede destruir un Estado. ¿Y qué es lo que hizo exactamente? Porque dices que fue una estrategia desastrosa. Fue el polo opuesto a lo que se estaba aplicando en ese mismo momento en Constantinopla. El contraste es brutal. A ver, desgrana es un poco. ¿Qué hacía el Imperio de Oriente mientras tanto para protegerse? Pues Oriente hacía lo lógico, lo que haría cualquier gobierno sensato. Reforzaba sus ejércitos, construía nuevas fortificaciones en su frontera más caliente, que era la del Danubio. Y usaba la diplomacia, imagino. De forma muy inteligente, además. Por ejemplo, firmaron una paz duradera con su gran rival histórico, el Imperio Persa, para poder liberar a sus mejores legiones, las de la frontera oriental, y enviarlas a los Balcanes a luchar contra los godos. Una estrategia defensiva, racional y centrada en la supervivencia del Estado. Justo. Y ahora mira lo que hizo Estilicón en Occidente. Hizo algo que, desde un punto de vista puramente estratégico, es una auténtica locura. ¿El qué? Desmanteló las defensas de las fronteras más importantes, el Rin y Britania. Retiró a las legiones de élite que llevaban siglos protegiendo esas zonas. Y no fue porque no hubiera tropas o dinero, no. Fue una decisión deliberada. Pero eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué un general, el máximo responsable de la defensa, haría algo así? ¿Cuál era su objetivo final? Su objetivo, como dejan entrever las fuentes, no era defender Occidente. Era conquistar Oriente. ¿Cómo?
Estilicón tenía la ambición de controlar todo el imperio, de unificarlo bajo su mando, probablemente para colocar a su propio hijo en el trono de Constantinopla. O sea que estaba planeando una guerra civil. Exactamente. Esas legiones de élite que retiró de la Galia y de Britania no las mandó a la reserva. Las concentró en Italia para preparar una invasión del Imperio de Oriente. Estaba dispuesto a sacrificar las provincias occidentales en una apuesta por el poder absoluto. Entonces, la famosa Nochevieja del año 406, cuando vándalos, suevos y alanos cruzan un río Rin congelado y se adentran en la Galia sin apenas oposición. No fue una sorpresa. No fue mala suerte. Fue la consecuencia directa de una frontera que había sido vaciada a propósito. Fue una catástrofe anunciada. Estilicón dejó la puerta abierta de par en par. Y ese evento, esa invasión masiva, fue el punto de no retorno. A partir de ahí, ya fue imparable. Una vez dentro, esas tribus nunca fueron expulsadas. Se asentaron, crearon sus propios reinos, y el Imperio de Occidente perdió el control efectivo de la Galia y poco después de Hispania y del norte de África, que era su granero. Todo por la ambición de un solo hombre. Que priorizó una guerra civil contra otros romanos sobre la defensa común del imperio. Es tremendo. Si juntamos todas las piezas del puzzle, la desigualdad extrema que ahoga el Estado, unas élites que solo se miran el ombligo y se apuñalan entre sí, y un líder militar que sacrifica las fronteras por su ambición personal, ¿qué imagen nos queda del imperio en sus últimos años? Uf. ¿Qué era Roma justo antes del final? Las fuentes pintan un cuadro absolutamente desolador. Sobre todo si miramos, por ejemplo, al año 472, 4 años antes de la fecha simbólica del final. El imperio estaba literalmente vaciado. ¿Vaciado de gente, de recursos? De todo. Roma, la gran capital, la ciudad eterna, ya había sido saqueada brutalmente 2 veces. En el 410 por los visigodos de Alarico, que fue un shock tremendo. Sí. Y de forma mucho más destructiva en el 455 por los vándalos. Y lo que es peor, sus propios ciudadanos, en esas luchas intestinas por el poder, estaban terminando de arruinar lo poco que quedaba. El Estado era una cáscara vacía. Los números que se citan en los análisis son para echarse a temblar. Hablan de pérdidas demográficas y económicas masivas en muy poco tiempo. Son cifras de un colapso total, sistémico, en los aproximadamente 70 años que van desde la crisis de Estilicón hasta la deposición del último emperador. Sí. Se estima que el Imperio de Occidente perdió cerca del 70% de su población. ¿El 70%? Sí, y peor aún, el 85% de sus ingresos fiscales. El 85%. ¿Es que eso es insostenible? Es insostenible para cualquier organización, y perdió también un 70% de su territorio. Es como si una empresa de repente facturara solo el 15% de lo que facturaba antes. La quiebra es matemática. ¿Y qué territorio le quedaba realmente al emperador en ese punto? ¿Qué controlaba? Muy poco. Apenas controlaba la península itálica y algunas zonas del sureste de la Galia y el noreste de Hispania. Y aún así, ese control era a menudo nominal, muy teórico. El resto eran ya reinos germánicos. Reinos germánicos que, en teoría, a veces se les llamaba aliados o federados, pero que en la práctica eran completamente independientes y hacían su propia política. Por eso, cuando llegamos a ese momento que todos hemos estudiado en el colegio, la deposición del último emperador, el niño Rómulo Augustulo, en el 476, entiendo por qué una de las fuentes lo describe como una simple anécdota. Es que lo fue. No fue la causa de nada, fue la consecuencia de todo. Fue el certificado de defunción de un paciente que llevaba décadas clínicamente muerto. El final simbólico. Exacto. El general bárbaro Odoacro, al deponerlo, simplemente reconoció una realidad que ya existía. La farsa de mantener un emperador en Occidente ya no tenía sentido para nadie. Ni siquiera se molestó en poner a otro títere. No. Hizo algo muy simbólico. Envió las insignias imperiales, el cetro, la púrpura, a Constantinopla, como diciendo, esto se ha acabado, ya no necesitamos un emperador aquí. Entonces, para resumir las claves que hemos extraído de este análisis, la caída no fue un evento, no fue una sola batalla, ni la obra de un solo factor. Fue el resultado de una tormenta perfecta. Una crisis interna galopante, causada por una desigualdad económica brutal y unas élites autodestructivas. Y todo ello rematado por decisiones estratégicas catastróficas, motivadas por la pura y dura ambición personal. Y la reflexión final que se desprende de las fuentes es casi obligatoria, ¿no?
El hecho de que el Imperio Romano de Oriente, Bizancio, sobreviviera 1000 años más, 1000 años. demuestra que este colapso no era inevitable, no estaba escrito en las estrellas. Oriente sufrió sus propias crisis, invasiones y guerras civiles, y algunas fueron terribles. Pero aguantó. Aguantó, y lo hizo porque logró mantener dos elementos que Occidente perdió por completo: el control del poder militar en manos de una autoridad central estable y, sobre todo, una estructura social más equilibrada, más justa, que le proporcionó la resiliencia necesaria para recuperarse una y otra vez. Lo cual nos deja con una pregunta final, una idea para la reflexión. Quizás no deberíamos hablar tanto de la caída de Roma como del fracaso, perfectamente evitable, de su mitad occidental. Es un buen matiz, sí. Una lección histórica, quizá, sobre cómo la decadencia interna, la desigualdad y las luchas por el poder pueden llegar a ser un enemigo mucho más letal que cualquier ejército que espera al otro lado de la frontera.